Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Álgebra Superior 2. Pues ya estuvimos viendo, seguimos viendo, ¿no? Algunas propiedades que no, ya casi, ya es lo último, ¿no? Para terminar esto de polinomios, bueno, vamos a continuar con algunas cosas, algunos resultados y ya, no sé, pienso que ya continuaríamos después con lo de los números enteros, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar con lo que nos falta. Ya son cosas, pocas cosas, ¿no? De polinomios ahora con coeficientes reales, ¿no? Y pues deduciremos algunas consecuencias, ¿no? Del teorema fundamental del álgebra, ¿no? Sobre esto. Supongamos que tenemos el polinomio con coeficientes reales, f de x igual a nx a la n más a n menos 1 x a la n menos 1, así hasta a 0, ¿no? Y que tiene la raíz imaginaria que tiene la raíz imaginaria alfa, ¿no? O sea que pues que tenemos que a n x alfa a la n más a n menos 1 alfa a la n menos 1, así hasta a 0 es igual a 0, ¿no? Eh, y bueno, si en esta parte, bueno, pues decimos que por otra parte, nosotros ya vimos, ¿no? Propiedades de números complejos, entonces por otra parte, si en esta igualdad eh, sustituimos, ¿no? Todos los números por los conjugados, o sea, si sustituimos, por ejemplo, an, alfa, an, todo alfa y an por sus conjugados, como an menos 1 y a0 están en R, pues entonces su conjugado va a ser igual, ¿no? No va a pasar nada. Pero alfa es una raíz imaginaria, ¿no? Entonces su conjugado sí va a cambiar, ¿no? En este caso. Nosotros ya vimos, ¿no? Que si, por ejemplo, si sucedía esto, eh, como, bueno, por los conjugados, déjenme seguir entonces con la idea. Este, um, no se altera la igualdad, ¿no? No se altera la igualdad, ¿no? ¿Cuál igualdad? Esta, ¿no? No se altera. Esa igualdad no se altera, ¿no? Y al ser ahí real, ¿no? Para todo i de 0, perdón, hasta n, al ser de 0 hasta n, estos no se alteran, ¿no? Por lo que se obtendríamos lo siguiente, ¿no? Casi la misma ecuación, solo que va a quedar a n, alfa conjugado n, bueno, a la n, ¿no? Más a n menos 1, alfa conjugado n menos 1, así, ¿no? Hasta alfa conjugado a 1 más a 0 igual a 0, ¿no? Va a quedar de esa manera. Déjenme borrar esto. Bien. Y es decir, ¿no? Es decir, que f de alfa conjugado va a ser igual a 0, ¿no? Por lo tanto, si un número alfa
es raíz de un polinomio f de x de coeficientes reales el número alfa conjugado también, ¿no? También es raíz, ¿no? De f de x. ¿Sí? Entonces el polinomio pues es divisible por el polinomio cuadrático. O sea, como alfa, tenemos que el alfa es raíz, ¿no? De f de x. Ajá. Entonces un factor de x menos alfa divide a f de x, ¿no? Pero también un factor de x menos alfa conjugado, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que eh, esto, si ponemos como phi de x igual a x menos alfa por x menos alfa conjugado, entonces ese va a ser un divisor, ¿no? De f de x, ¿no? Pero esto al final, ¿cómo es? Si hacemos cuentas, nos queda x cuadrada menos alfa más alfa conjugado por x más alfa por alfa conjugado. Ya que alfa y alfa conjugado pues son raíces de f de x, ¿no? Pero ¿qué más? Eh, pues noten que de tiene todos sus coeficientes reales, ¿no? Sus coeficientes son reales. Por propiedades de los complejos, ¿no? ¿Qué propiedades teníamos? Por ejemplo, que z más z conjugado es igual a 2 veces la parte real de z, ¿no? Y z por z conjugado, pues es igual a el valor absoluto, ¿no? Al cuadrado, que eso es igual a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Cuando z es igual a un a más bi, ¿no? Bien, entonces todos estos coeficientes que tiene aquí son reales. Bueno, ya que es decir, ¿no? Que las raíces imaginarias de todo polinomio de coeficientes reales son conjugados por parejas, ¿no? Lo voy a poner aquí, ¿no? Esto es como una nota explicativa nada más, ¿no? Es decir, las raíces imaginarias de todo polinomio de coeficientes reales son conjugadas, ¿no? Son conjugadas por parejas. Ya como que esto ya no quiere pintar. Bueno, a ver si pintan esto. Son conjugadas por parejas. Y dada la unicidad de las descomposiciones, de la forma f de x igual a n por x menos alfa 1 por x menos alfa 2, así, hasta x menos alfa n, obtenemos que ¿qué? Obtenemos lo siguiente, ¿no?
obtenemos que, déjenme borrar esta parte. Entonces, a ver, obtenemos que todo polinomio f de x de coeficientes reales se descompone de modo único, ¿no? Así como teníamos para los coeficientes, para los polinomios de coeficiente complejo, ahora para los polinomios de coeficientes reales, ¿no? Aquí pues entre paréntesis, salvo orden, ¿no? Orden de los factores. ¿A dónde voy con todo esto? Es que quiero ver lo que es un polinomio irreducible, ¿no? Porque nos falta ver esa parte, ¿no? Les digo, es muy poco ya, ¿no? Ya prácticamente es algo, pienso que será rápido. Bueno, en forma de un producto, ¿no? De un producto de sus coeficientes, de su coeficiente superior a n y de unos cuantos polinomios de coeficientes reales, ¿no? Unos de los cuales de la forma son x menos alfa correspondientes a sus raíces reales y otros em, son de la forma, son cuadrados de la forma x menos alfa entre x menos alfa conjugada, correspondientes a los pares de sus raíces imaginarias conjugadas, ¿no? Entre los polinomios de coeficientes reales, bueno, eso es a la definición que voy, ¿no? O sea, esta parte no se espanten no les queda muy clara. Pienso que no está tan complejo. Bueno, pienso que sí que debe de quedar claro, ¿no? Pero a lo que vamos es a lo siguiente, ¿no? A la siguiente definición. Bueno, lo voy a hacer con el otro mejor, a ver si escribe bien. Entre los coeficientes, entre los polinomios de coeficientes reales, eh, con el coeficiente superior. Recuerden que el coeficiente superior es el coeficiente que le da el grado, ¿no? Al polinomio, ¿no? El coeficiente superior 1. Solamente los polinomios lineales de la forma x menos alfa. Los polinomios lineales de la forma x menos alfa y los cuadrados de la forma x menos alfa por x menos alfa conjugado no se descomponen en factores de manera de grado 1.
no se descomponen en factores de menor grado, perdón, no se descomponen en factores de menor grado. A ver, es pues más bien si entre los polinomios, ¿no? Si entre los polinomios de coeficientes reales con el coeficiente superior 1, solamente los polinomios de la forma x y los polinomios cuadrados de la forma x menos alfa por x menos alfa conjugado no se descomponen en factores de menor grado, pues diremos que son irreducibles, ¿no? ¿Sí? Más bien, si entre los polinomios de coeficientes reales con los coeficientes superior o el coeficiente superior 1, solamente los polinomios lineales de la forma x menos alfa, ¿no? Y estos de la forma cuadrada así, no se descomponen en factores lineales, diremos que son irreducibles, ¿no? Son irreducibles. Porque, bueno, al final a lo que quiero introducirnos es a lo de fracciones racionales, ¿no? Yo creo que la siguiente sesión, pongo más ejemplos, o si no, este, tal vez otra definición de polinomio irreducible, que eso, bueno, realmente lo importante es entender el concepto de función de polinomio irreducible, que pues, no pienso que sea muy difícil. Bueno, no sé, si no, pues ya en la siguiente sesión a ver si busco ejemplos, más bien busco ejemplos y tal vez vuelvo a definir esa parte, no sé, fracciones racionales. Y las fracciones racionales, no sé si apuntarlo, más bien, o mencionarlo. Las fracciones racionales, eh, ajá, o son los cocientes de esta forma, ¿no? Son f de x entre g de x con g de x distinto de cero, ¿no? Y con estas funciones, por ejemplo, que como se conocen en análisis matemático, se hacen operaciones algebraicas, ¿no? Según los mismos, las mismas leyes con que se operan los números racionales, ¿no? Es decir, como quebrados de numeradores y denominadores, ¿no? Enteros. La igualdad de dos fracciones racionales se entenderá con el mismo sentido que la igualdad de quebrados, ¿no? En la aritmética elemental. Eh, una función racional se dice que es irreducible. eh, una función racional, así les vamos a decir a veces, ¿no? Funciones racionales o fracciones. A ver, una función racional f de x entre g de x con g de x distinto de cero, se dice que es irreducible. Creo que esto es más fácil de entender. Irreducible si su numerador es primo con su denominador, ¿no? Uh -huh.
Dice que es irreducible si su numerador es primo con su denominador. Ya vimos, ¿no? Lo que era ser primo, ¿no? Que su máximo común divisor entre polinomios pues sea 1, ¿no? Bueno, esto se puede ver hasta cierto grado fácilmente, ¿no? Ya que cualquier fracción racional se puede simplificar, ¿no? Por el máximo común divisor de su numerador y denominador, ¿no? Después de lo cual resulta una fracción irreducible, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando teníamos algo así, ¿no? 8 sextos, ¿no? Por ejemplo. Y pues la vamos reduciendo, ¿no? 4 tercios, ¿no? Y ya, digamos que así, ¿no? Es lo que quiere decir, que podemos, una fracción al final la podemos reducir, ¿no? Hasta que quede algo irreducible. Bueno, eh, después si las fracciones reducibles son iguales, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Mm, mm, o sea, si las fracciones f de x entre g de x y phi de x entre psi de x son iguales entre sí, si las fracciones irreducibles, ¿no? Son iguales entre sí, o sea que f de x sea igual entre g de x sea igual a phi de x entre psi de x, entonces f de x por psi de x va a ser igual a phi de x por g de x, ¿no? Déjenme ver cómo va esto. Ah, sí, muy bien. ¿No? Va a ser igual así vamos a tener, ¿no? Pero como f de x y g de x son primos entre sí, ¿por qué son primos? Pues porque estamos considerando f y g, f entre g, una fracción irreducible, ¿no? Es por hipótesis, ¿no? Son irreducibles. Entonces f y g son primos entre sí. Ujú. Eh, entonces, ¿qué podemos aplicar aquí? Recordemos que si son primos entre sí, eh, es por ejemplo, bueno, no sé cómo decirlo, a ver. Es por ejemplo que tuviéramos f y g, ¿no? F de x por g de x, que fuera igual a phi de x por un omega de x, ¿no? Ujú. Pero f y g son primos, o sea, que f de x y phi de x son primos entre sí. Eso implica, pues, si pasa esto, entonces eso implica que g de x es divisible, ¿no? Por phi de x, ¿no? Porque el que ponga así quiere decir que phi está dividiendo a f al producto, ¿no? A f por g. Pero si phi y f son primos entre sí, eso pues implica entonces que phi divide a g, ¿no? Que g es divisible por phi o que phi divide a g. Entonces aquí, como f y g son primos entre sí, eh, pues se tiene entonces
que phi de x es divisible por f de x. Y luego también, y como phi de x y psi de x son primos también, pues resulta que eso implica que f de x es divisible, ¿no? Por phi de x, ¿no? Por lo tanto, f de x es igual a c por phi de x, ¿no? Y de esta igualdad que obtenemos, pues de esa igualdad, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría que c por phi de x por psi de x sería igual a g de x por psi de x, ¿no? Y eso implica pues que c por phi de x es igual a g de x, ¿no? Y ya, ¿no? Bueno, ahora, ¿una fracción racional es propia? Bueno, yo creo que sí lo apunto, ¿no? Una fracción racional es propia si el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Ahora, si convenimos en considerar el polinomio cero como una fracción propia, se tiene el siguiente teorema. A ver si me cabe aquí. Toda fracción racional se representa de modo único en, en forma de una suma de un polinomio. De un polinomio y una fracción propia. ¿Sí? Toda fracción racional se representa, o sea, si convenimos en considerar el polinomio cero como una fracción propia, obtenemos el siguiente teorema. Claro, ahorita lo vamos a demostrar, ¿no? Pero lo que obtenemos es toda fracción racional se representa de modo único en forma de una suma de un polinomio y una fracción propia. Pues entonces, a ver. La demostración pues es sencilla de este teorema, ¿no? Yo creo que sí me da tiempo de hacerlo. Déjenme ver cómo va esto. Pues sí, espero no tardarme mucho en hacerla. Creo que la demostración eh, sea f de x entre g de x
una fracción propia, una fracción racional. Entonces, si dividimos normalmente, ¿no? Obtenemos nada más dividir f de x entre g de x, ¿no? Como lo hemos venido haciendo en el algoritmo de la división, ¿no? Y obtenemos que f de x es igual a g de x por un q de x más un r de x, ¿no? Donde el grado de r de x es menor que el grado de g de x. Pero luego podemos, esta misma la podemos dividir, ¿no? Entonces queda f de x entre g de x, ¿no? La podemos dividir. Es igual a q de x más un r de x entre g de x, ¿no? Ahora, si también tenemos, por ejemplo, que si por otra parte se cumple que f de x entre g de x es igual a un q' de x más un phi de x, ¿no? Por un psi de x. Entonces, ¿qué tenemos? En donde, el grado de phi de x, psi de x es menor que el grado de phi, ¿no? De psi de x, ¿no? Porque es una fracción propia, claro, ¿no? Entonces resulta que, igualdad, tenemos que por un lado f de x entre g de x es esto, ¿no? Y por el otro lado es esto. Entonces, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos que q de x menos q barra de x es igual a phi de x entre psi de x, ¿no? Menos r de x entre g de x. Y eso va a ser igual a phi de x, g de x, menos psi de x. Híjole, ni me va a caber ahí. Mejor lo pongo abajo, ¿no? Así, phi de x por g de x, ¿no? Menos psi de x por r de x entre phi de x por g de x. Ahora, como el polinomio del primer miembro es un polinomio, bueno, el primer miembro es un polinomio, ¿no? Y luego del otro lado, pues tenemos que la segunda fracción es propia, ¿no? Esta fracción es propia, ¿no? Quiere decir que el grado del numerador es menor, ¿no? El grado del numerador es menor que el grado del denominador. Para que eso sea posible, ya que esto es igual a un polinomio, entonces debe pasar que q de x menos q barra de x debe ser 0. Y pues eso implica que q de x es igual a q barra de x, ¿no? Ya que la única forma de que esto sea posible es eso, ¿no? Y pues si esto es igual a 0, pues también, ¿no? Se tiene que phi de x entre psi de x menos r de x entre g de x es igual a 0, ¿no? Y esto ya implica que phi de x entre psi de x es igual a r de x entre g de x, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces es de forma única, ¿no? Como se puede escribir, ¿no? Pues sí, ¿no? El teorema dice que si toda función racional se puede representar de manera única en forma de una suma de un polinomio y una fracción propia, ¿no?
Bueno, pues eso sería todo por esta sesión. Vamos a continuar viendo esto, ¿no? Lo que ya son las fracciones racionales, ¿no? Las fracciones de polinomios, ¿no? Les digo, ya es el último pedazo de esta parte. Y bueno, gracias por su atención. Nos vemos la siguiente sesión y hasta luego.